Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Tostando Granizo. Soy Ana Changuín. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo programa de Tostando Granizo. Soy Anabel Guerrero. Y hoy, bueno, creo que de cara a las elecciones de 2025 que se aproximan y reconociendo un poco que Ecuador se encuentra inmerso en un momento decisivo de su historia política, el juego va avanzando, las cartas se van abriendo, hemos tenido ya novedades sobre los primeros lanzamientos y sobre las primarias, ¿no? Que empiezan a decantar algunas realidades y algunas opciones de los candidatos en nuestro país. Hemos hoy invitado para que nos acompañe y nos genere, nos brinde algunas de sus ideas sobre cuál es este panorama al que nos estamos enfrentando y cuáles son estas novedades que vamos a ver en los próximos meses. ¿De quién se trata, Ani? Bueno, es un gusto y es un honor para nosotros contar con la presencia de Pedro Donoso. Pedro es director general de ICARE, es licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas, abogado y doctor en jurisprudencia. Está especializado en procesos de sensibilidad social. Tiene una experticia en gestión de la reputación, administración de crisis y análisis de contexto. Es consultor en temas de incidencia política y bueno, así podría seguir por mucho tiempo. En realidad contamos con un invitado que tiene todas las credenciales para hablar de estos temas, como ha dicho Anita. De lujo, bienvenido Pedro, gracias de verdad por acompañarnos aquí a Tostar Granizo en esta mesa de análisis, y que hoy quiero invitarte primero a que nos des un poco tu opinión con las primarias en marcha de los partidos. ¿Cómo describirías tú el estado actual del proceso electoral 2025 que empezamos, la carrera inició? Bienvenido. Gracias por la invitación, para mí un honor estar con ustedes. Creo que la primera reflexión que hay que hacer es que todavía es muy temprano para absolutamente todo. En el Ecuador siempre es muy temprano para absolutamente todo, creo yo, ¿no? Es decir, si vemos en el 2023 que todo cambió una semana antes del debate presidencial, creo que finalmente ese es un factor que nos debe hacer entender que nada está dicho y que incluso desde el análisis político establecer escenarios futuros es bastante complejo, ¿no? No solo por lo volátil que es las circunstancias y los contextos políticos en Ecuador, sino porque hay dos, para mí, circunstancias mucho más graves. La primera es lo difícil de levantar información, digamos, esto está como muy complejo por el factor violencia, por el factor además de hechos políticos que suceden, ¿no? Por ejemplo, una semana antes de la consulta popular con la encuestadora que nosotros trabajamos, la encuestadora tuvo que poner en campo lunes y martes a la gente y miércoles lo tuvo que retirar porque estallaron los apagones, por ejemplo, ¿no? Entonces no estaba medido en la boleta. Entonces, lo que les quiero decir es que está muy complejo levantar información, y como está muy complejo levantar información en el Ecuador, está muy complejo hacer un análisis sesudo. Bueno, pero también hay herramientas digitales ahora, ¿no? Y creo que he visto en las últimas metodologías en las últimas encuestas que se han publicado y cuando te describen la metodología, me parece que las dos últimas que revisé habían sido hechas de manera telefónica y telemática. De acuerdo, que de una u otra manera también te puede servir, sin embargo también la violencia ha permeado en esos ámbitos, es decir, la gente ya no te contesta el teléfono, la gente ya no te quiere dar información, es decir, no es un problema ahorita netamente de metodología, sino de contexto, diría yo, ¿no? Esa sería como la primera reflexión. Y la segunda reflexión tiene que ver también como estamos viendo un momento político sui generis, yo creo que finalmente los procesos de democracia interna son un borrador aún, digamos, ¿no? Es decir, aún se dificulta el determinar cuáles son, ¿no es cierto?, los binomios, las listas de candidatos finales, porque parecería ser que los movimientos y los partidos políticos están apostando más a las alianzas que otra cosa, finalmente, ¿no? Hemos visto ese esfuerzo, por ejemplo, de las izquierdas, como se denominan, de intentar tener un frente común. Hay otras alianzas que también están intentando hacerlo. Entonces, creo que por lo pronto es muy inmadura la situación como para sacar alguna conclusión, ¿no? Y precisamente, justamente que citas este punto, yo quería consultarte, que compartamos con la audiencia, ¿qué piensas tú de este proceso de la unidad de las izquierdas? ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que puede llegar a plasmarse? A ver, es bastante simpático, digamos, aquello porque primero sí hay que plantear el concepto de la unidad en sí mismo, ¿qué sería? Es decir, la unidad ¿es unidad si están todos? ¿O si se baja uno ya no es unidad? ¿O si hay dos? Es decir, por ejemplo, creo que es más fácil una unidad Pachacutic, Partido Socialista, ¿no es cierto?, que
Pachacuti y Revolución Ciudadana, por ejemplo, ¿no? La unidad de las izquierdas podría ser la fragmentación en sí mismo de las izquierdas también, ¿no? Es decir, que uno se una más fácil que otros, diría yo, ¿no? Sin embargo, creo que sí es un trabajo interesante de poder sentarse. Hay un trabajo, además, que yo creo que conviene totalmente a la Revolución Ciudadana, que es este pacto de no agresión, por ejemplo, ¿no? El problema es que aún no sabemos en qué consiste, digamos, ¿no? Pero ese esfuerzo inicial creo que es interesante. Habrá que ver ya cómo se determinan las listas, que eso es ya lo que vale, digamos, ¿no? Pero la unidad en concepto se puede determinar, pero finalmente ya en el ámbito de la discusión de las listas, de los puestos, de los cargos, ya creo que esa es otra cosa, ¿no? Y esta expresión, por ejemplo, a mí me queda una duda, ¿no? Hablamos de unidad de las izquierdas, pero tienes, por ejemplo, una expresión de Rafael Correa que dice, yo me siento más identificado con la derecha nacionalista que con las izquierdas. O sea, ¿cómo vas a un proceso de unidad? ¿Qué quiso decir el hombre con esa frase? No me pregunten porque yo no tengo esa respuesta. Pero es interesante, digamos, porque mientras el andamiaje de la RC y la estructura de la RC busca, ¿no es cierto?, un acuerdo con las izquierdas, ¿verdad? Correa empieza, digamos, a bombardear ese acuerdo con las izquierdas. Es inentendible, yo la verdad no sé si es inentendible o yo no tengo la capacidad de comprenderlo, pero por ejemplo ayer le escuchaba a Jacobo García, que es este analista político, que él tenía, digamos, una explicación muy interesante, no solo de este proceso, sino de por qué, por ejemplo, Diego Borja es el binomio de Luisa González, ¿no? Que es una pregunta que ha estado como en el imaginario, y él tenía este análisis brillante que me parece a mí, que él decía, si es bluffing, ¿no? No, que él decía finalmente que Correa es un desarrollista, es decir, que él finalmente, al no ser un político, sino ser un tecnócrata desarrollista, lo que él te plantea es, yo perdono a los tecnócratas que finalmente dijeron cosas sobre mí, porque la idea y el concepto de cómo gobernar un país es similar. Pero a los políticos no los voy a perdonar, decía Jacobo, más o menos, digamos, no estoy parafraseando quizás muy mal. Pero él explicaba que este fenómeno del desarrollismo, ¿cierto?, le hace más fácil a Correa ser un actor mucho más pragmático que un actor en verdad político, que no juega a la política, que juega finalmente a un fin muy determinado, ¿no? Esa podría ser la única explicación que yo daría. Qué interesante. Y un poco adelantándonos, jugando, porque efectivamente, y siempre lo comentamos acá, Ani, respecto a que cuando hacemos análisis político, por supuesto que hacemos una descripción de posibles escenarios, ¿no? Y que finalmente todo puede suceder o las cosas podrían decantarse igual en forma diferente. Pedro, ¿cuál crees que puede ser la configuración de la papeleta, un poco adelantándonos con estos escenarios de posibles alianzas? Sí, ya el tiempo está transcurriendo. Ahora mismo estamos cuando este programa se está transmitiendo, es mediados de agosto, y finalmente lo que queda para poder cristalizar las alianzas son 2 semanas adicionales, ¿correcto? Hasta el 30 de agosto. Hasta el 30 de agosto, y luego, bueno, posterior a eso, entiendo que hay un procedimiento ya de la alianza propiamente, y se pueden, y si hay un adicional para poder sacar candidatos de esta nueva institución que es la alianza. Entonces, un poco dibujando eso, yo podría decir que es probable que terminen configurándose, por ejemplo, lo vi ahí Aquiles Álvarez en la convención de RC, que podría generarse una alianza entre RC, Reto, me adelanto porque Reto, Aquiles está en Reto, podría ser también Centro Democrático, no entiendo ahí un poco el electorado al que quiera apuntar Pepe Serrano, es el mismo electorado de RC, o de dónde quieren sacar ese electorado, de dónde sacan esa tajada. Estas son algunas ideas. Ya en las izquierdas, no sé a quién puedas vislumbrar que podrían estarse adhiriendo a esta propuesta, pero creo que por ahí va la cosa. ¿Y los otros partidos cuáles serían? ¿Cómo ves tú esa papeleta? A ver, varias cosas que son muy complicadas además, ¿no es cierto? Creo que finalmente sí, digamos, el planteamiento del análisis político serio, porque además vivimos en un país en donde la opinión se disfraza de análisis y eso le hace mucho daño, ¿no es cierto? Creo que la metodología adecuada para determinar escenarios es el planteamiento de escenarios, evidentemente, con una valoración alta, media o baja probabilidad, así lo hacemos nosotros, digamos, es una de las metodologías. Creo que hay una media probabilidad de que se concreten alianzas finalmente más en el espectro de, otra vez comillas, izquierda, que en el espectro de la derecha finalmente, ¿no? Es decir, creo que los intentos de construye, de suma, ¿no es cierto?, por lograr una consolidación de una alianza, por lo pronto no se ven, ¿no? Entonces, creo que finalmente en ese aspecto podrían ir solos, ¿no? Y en el ámbito ya de las izquierdas, otra vez entre comillas, creo que sería mucho más fácil, digamos, estas alianzas entre
no sé si decir similares, pero entre finalmente actores que tienen unos determinados intereses mucho más cercanos, digamos, ¿no es cierto? Mucho más heterogéneos. Creo que Pachacuti y el Partido Socialista podrían consolidar una alianza, ¿no es cierto? Creo que el RC y Reto podrían consolidar una alianza. No creo que Centro Democrático, digamos, pueda consolidar una alianza con la Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, la reacción de Correa frente al anuncio de Serrano ha sido muy virulenta, entonces no creo que se consolide finalmente. No creo que se consolide una alianza socialistas-Revolución Ciudadana tampoco, ¿no? Entonces creo que esas alianzas serán fragmentadas y serán unas alianzas, digamos, bipartidistas, ¿no? O máximo tripartidistas, pero no veo finalmente más allá. Pero Diego Borja y públicamente fue considerado por Centro Democrático también como opción para que sea candidato a la presidencia. O sea, el grupo por ahí ha estado en las mismas, ¿no? De acuerdo. Creo que han estado los mismos actores, han estado los mismos ingredientes en esa sopa, ¿no? De acuerdo. Y que finalmente los vemos aparecen parados o en otra posición, pero sí, Diego Borja públicamente había sido considerado para... Que conceptualmente es bastante triste, y yo iría a la conceptualización más que finalmente a la anécdota, ¿no? Es decir, es terrible que los partidos salgan como a un supermercado a buscar candidatos y cojan, ¿no es cierto?, de sus estantes los candidatos que asoman, digamos. Como Izquierda Democrática, como Izquierda Democrática. Y ahorita están en un conflicto precisamente por eso, porque Rabascal no ha sido parte de sus filas, no ha militado en la Izquierda Democrática, y entonces hay un conflicto ahorita en sus bases. Pero como la mayoría, digamos, ¿no? Como Suma, es decir, el señor Pedro Freire le faltan 7 partidos más y ya ha estado en todos. Yo no sé si quiere romper un récord, pero ¿no? Pero es un poco eso. Y eso es muy triste finalmente, porque yo siempre repito esta frase: somos de este país de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos y partidos de candidatos sin ideología, digamos, ¿no? Pedro, yo tengo una pregunta. Venimos de un proceso de inestabilidad por la decisión de Guillermo Lasso de la muerte cruzada. La muerte cruzada trae consigo las elecciones anticipadas y tenemos a un presidente, Daniel Noboa, que nadie se lo esperaba, ¿no? Que vino además, qué sé yo, cosas que se suscitaron muy graves, como el asesinato de Fernando de Villavicencio. Hay un tema de violencia política muy fuerte en el país y un tema de crisis de inseguridad tremendo. Ya en el ejercicio del poder de Daniel Noboa, vemos que, por ejemplo, se habla de un plan Fénix, incluso se tiene el hecho de la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la inseguridad precisamente, pero vemos que no da resultado. Y tenemos un candidato presidente. Y resulta ser que precisamente porque juega este papel, desde mi punto de vista, no se toman las mejores decisiones a favor del país, porque todo es calculado si es que yo me voy a lanzar como candidato. Tienes además todas estas disque primarias que se realizan en ADN, donde la madre de Daniel Noboa va a encabezar la lista de asambleístas nacionales. Es lamentable el tema de las primarias, ¿no? Sí, es lamentable, definitivamente. ¿Cómo ves tú para la democracia este juego político, este tema de tener un candidato presidente, alguien que desde el inicio ofreció además un sinnúmero de situaciones que no cumplió, y es más, o sea, podríamos decir que traicionó incluso muchos postulados con los que llegó al poder? Digamos, yo creo que Noboa es un fenómeno muy, muy difícil de leer, porque además ha roto cualquier paradigma, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué te dice el manual? Yo planteaba esto, ¿no? Es decir, el viejo manual que todos utilizábamos para hacer análisis político y los estrategas electorales y los cuartos de guerra, ¿no es cierto?, te dicen todo lo contrario de lo que hace Noboa, digamos. O sea, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo con que Noboa toma decisiones que le vayan a afectar a su candidatura, porque quitó los subsidios, elevó el IVA, ¿no es cierto?, se metió una embajada, es decir, eso es lo que el manual viejo te decía no hagas. En un año electoral no subas los impuestos, vas a perder. En un año electoral no elimines los subsidios, en ningún año elimines los subsidios, vas a tener un problema. Noboa finalmente, no sé si consciente o inconscientemente, ha tomado esas decisiones, y lo extraño de la dinámica sociopolítico electoral es que, si bien ha tenido una caída, digamos, importante, no es una caída abrupta y no es una reacción social normal, digamos, ¿no? Quizás
se estaría normalizando en el ámbito del análisis, ¿no es cierto? Y nosotros medimos mucho el humor social. Para nosotros el humor social es uno de los indicadores más importantes de todo. A mí más me importa cuando recibo un cuantitativo el humor social que cuánto valoras al presidente, digamos, ¿no? Y ese humor social, por ejemplo, de acuerdo a Perfiles de Opinión, que es la encuestadora que nosotros consumimos. Describe qué es el humor social para las personas que nos están escuchando. El humor social finalmente es... el ánimo. El ánimo, ¿no es cierto? En el presente, ¿no es cierto? No lo que soy, sino cómo estoy referente a una circunstancia determinada, ¿no? Es decir, y usualmente el humor social se determina con optimismo, pesimismo, así se lo maneja finalmente, ¿no? Entonces... Y yendo un poco más pragmático al tema, ¿por qué me gusta la encuesta de Perfiles de Opinión? Le hago propaganda a Perfiles de Opinión, pero ¿por qué me gusta? Es porque no te pregunta usted es optimista o pesimista, porque ese es un concepto que puede tener muchos finalmente entendimientos, sino que le pregunta, ¿usted cree que el país va por buen camino o por mal camino? ¿No? La encuesta de mayo de Perfiles de Opinión te decía que el pesimismo estaba en un 54%, me parece, ¿no? Es decir, el optimismo en un 46%, que era bajísimo, ¿no? Es decir, el pesimismo era alto pesimismo. Muy bajo, digamos, porque estaba más o menos en el 54%. ¿Y por qué muy bajo para lo que debería ser? Ajá. Porque el 2023 en promedio estuvo por sobre el 90%. Wow. ¿No? Es decir, de acuerdo a Perfiles de Opinión, que hace una medición mensual, 9 de cada 10 ecuatorianos durante el 2023 en promedio se sentían pesimistas del presente. Llega Noboa. Alto, ¿qué ves? Es altísimo. Llega Noboa, consciente o inconscientemente se baja, digamos, de ese pesimismo, ¿verdad? Y en mayo se ubicaba en esas cifras. Sin embargo, ya en julio, que es la última medición que tenemos, ya se ubica en el 75%. Es decir, ya Noboa está gobernando una sociedad que se siente pesimista en el presente y que también tiene unos reparos del pesimismo en el futuro, ¿no? Ese es el juego en el que estamos jugando. Y ahora voy a arruinar el podcast y les voy a decir algo que me parece que es más importante. Nada, si bien dele. A nosotros nos encanta hablar de los binomios y de Noboa y de su mamá y de Diego Borja y de Luisa González, el 2025 es un año muy complejo para el Ecuador. ¿Y por qué es muy complejo para el Ecuador? Porque es un año por esencia transicional. Es decir, si bien vamos a elegir a presidente, vicepresidente y asambleístas, pero se va a renovar todo el Consejo Nacional Electoral, se va a renovar parcialmente la Corte Constitucional, se va a elegir fiscal, se va a elegir superintendente de Economía Popular y Solidaria, se tiene que elegir superintendente Ecuador de va a bancos, botar la casa por la ventana. Se tiene que elegir superintendente de compañías y ahí es cuando en verdaderamente la realpolitik, es decir, las élites, digamos, políticas de este país, lo digo élites sin menospreciar, empiezan su juego, digamos, ¿no? Entonces uno cree que todo se cocina en las urnas. Y creo que eso es muy ingenuo, digamos. Los grupos de interés. Los grupos de interés. Lo verdaderamente importante en el ámbito político son estas relaciones políticas de quién va a ser el nuevo superintendente de bancos, ¿no es cierto? Correcto. En un país en donde hay un alto porcentaje de dinero lavado en el sistema financiero. Totalmente. Segunda economía criminal. ¿Quién va a ser la superintendente o el superintendente de Economía Popular y Solidaria? Cuando ahorita las cifras y las denuncias están en que el segmento de la economía popular y solidaria, digamos, está bastante cuestionado y tiene un montón de retos y problemas, ¿no? Creo que ese es el verdadero tema que nos enfrentamos, digamos, ¿no? Las elecciones nos encanta hablar de eso, pero creo que el 2025 tiene unas complejidades mayores. Pedro, wow, qué interesante de verdad. Sí. ¿Cuál crees que debe ser ahora mismo, Pedro, el planteamiento que deben hacer los precandidatos? Todavía se dice precandidatos y esto es en virtud y hacer el disclosure, ¿no? Y esto es en virtud de que todavía no están formalmente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Los precandidatos de cada una de las organizaciones de cara a poder llegar a los ciudadanos. Si bien estamos a 6 meses del día de las elecciones, del 9 de febrero del 2025, y iniciamos este programa diciendo que ya la carrera ha iniciado. Por supuesto, la campaña formalmente son 45 días y esto iniciaría en un poquito antes de enero. Pero de plano ya vemos a candidatos o a potenciales candidatos moviéndose. Primero, ¿cuál debe ser el planteamiento de ellos? ¿Cuáles son los medios para que puedan acceder a los ciudadanos votantes? 1, 2, ¿cuál crees que va a ser un poco la dinámica que se viva en redes sociales y en medios de comunicación? Yo tengo una frase que siempre la utilizo y veo y digo, bueno, esta candidatura no prende, ¿no? Y veo a ciertos candidatos que ya están anunciados y repito, ¿no? Y digo, tampoco prende. Entonces, ¿cuál crees un poco que va a ser este planteamiento de los señores y señoras candidatos de cara a las elecciones en el 2025? Depende cuál es el candidato, digamos, ¿no? Y ahí sí hay que plantear y hay que entender que, digamos, una candidatura tiene que tener un levantamiento de información y una evidencia científica conformada para determinar cuáles son los mitos y aforismos, que es la metodología que nosotros utilizamos para poder desmontar esos mitos. Mínimo, ¿no?
O sea, por ejemplo, digamos Revolución Ciudadana. Yo Sí, siempre sí, les danos digo, ejemplos, yo danos siempre les digo ejemplos finalmente de los esto mitos. a las personas de Revolución Ciudadana que a veces, no sé, pues tienen la amabilidad de preguntarme cosas y les digo finalmente, hagan investigación social, porque ¿qué miedo le generan ustedes a la población para que ustedes no sean la alternativa? Es decir, nos puede caer mal o bien Correa, podemos criticar todo lo que querramos del correísmo, pero cuando el gobierno de Correa estaba, habían 5 muertes por cada 100.000 habitantes y hoy hay 50 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso es un fact, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la razón de por qué ustedes no son una alternativa? ¿Por qué finalmente cuando la gente ya va a enfrentarse a la papeleta no puede decir en el correísmo vivíamos otra cosa y yo me voy por eso? ¿Cuál es la razón? Yo no tengo la respuesta. Claro, ¿y qué hace que un segmento de la población esté tan definido, ¿no? Porque es el famoso segmento anticorreísta, diga, yo jamás, yo nunca, yo primero muerto antes que darles un voto a los correístas. Que quizás eso es mucho más fácil de determinar, porque el anticorreísmo es más fácil de determinar. Es de este segmento poblacional que es mucho mayor del 70%, de acuerdo a varias encuestas, que no está ni en un espectro ni en el otro espectro, ¿no? Pero más bien son estos, y ahí por ejemplo Clima Social, que es otra encuestadora, después de la segunda vuelta del 2023, hizo un ejercicio súper interesante de construir arquetipos del votante, ¿no? Entonces ellos partieron obviamente por el clivaje fácil, correísmo-anticorreísmo, pero después evidenciaron que había un segmento de la población que no era ni lo uno ni lo otro y lo arquetiparon, digamos. No sé si existe esa palabra, pero construyeron el arquetipo, ¿no? De apolítico y antisistema, digamos, ¿no? Esos eran dos como perfiles donde se identificaban más con sus ciertas características. Pero la pregunta es, ¿cómo la Revolución Ciudadana tiene que llegar a esa gente? Es decir, ¿cuáles son estos elementos que nosotros no entendemos? Por ejemplo, para mí uno de los elementos fundamentales es Venezuela. El tema Venezuela es un tema muy complejo, ¿no? Porque Venezuela finalmente te revive otro escenario, te revive otras cosas. Con una ¿no carga cierto? enorme Tiene para una el carga discurso simbólica, política enorme, ¿no? Entonces la Revolución Ciudadana cree que es suficiente salir a decir, pero estamos mucho peor que Venezuela. Y los indicadores pueden decir que es cierto, digamos, ¿no? Es decir, no tenemos la tasa de homicidios que tiene Venezuela. Venezuela tiene mucho menos tasa de homicidios. No, pero ya hay una preconcepción y los ciudadanos la tienen y por más que muestre cifras, simplemente el régimen venezolano es un régimen dictatorial, autoritario, lere. Es verdad. Entonces, ¿cómo abordar eso? Porque necesitas de entenderlo primero. George Lakoff, que es digamos, importante teórico de la comunicación, él dice, no dice así porque ni siquiera me acuerdo bien, pero él dice, ¿no es cierto? El creer que tú puedes desmontar una creencia irracional con cifras es en sí mismo una creencia irracional. Es decir, hay que entender que ahí juega el factor miedo, digamos, que es un factor mucho más soft, digamos, ¿no? Mucho más intangible. Ves, por ejemplo, la diáspora migratoria de Venezuela y dices, es terrible. La diáspora migratoria del Ecuador no es muy distinta. Así obviamente, 8 millones no es lo mismo que 300.000, pero poblacionalmente va por ahí, ¿no? Es decir, si hacemos la relación porcentual. Pero claro, por ejemplo, Venezuela sí es un tema complejo, ¿no? La violencia es un tema complejo. Ayer vi que más de 100.000 ecuatorianos habían intentado precisamente cruzar a Estados Unidos. Ya ayer llegó todo un bloque, llegaron aviones justamente devolviendo a compatriotas de este drama por el que han pasado, porque no es otra cosa, es un drama, una tortura por lo que han pasado. Entonces, en ese caso, digamos, ¿por qué? ¿Por qué la ARC no es una alternativa? ¿Por qué la ARC siempre puede llegar a segunda vuelta, pero no va a ganar esa segunda vuelta? ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta, pero hay que hacer mucha investigación social, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los mensajes de Daniel Noboa? No sé si determinar como mensajes o como estrategia, ¿verdad? Pero Noboa tiene esta gran ventaja, ¿no es cierto?, de que ahora el electorado, yo no hablo del electorado joven porque además me da como tirria solo creer que finalmente funciona así, pero Noboa ha tenido esta facilidad, ¿no es cierto?, de primero marcar la agenda, ¿no es cierto? Entonces todas las fuerzas políticas responden a lo que Noboa te plantea. Noboa hace todo lo que no hay que hacer y sin embargo los números no le afectan, ¿no? Y como está tan difícil de medir y entender, finalmente Noboa puede lograr ciertas cosas, además de la ventaja que es el manejar el Estado. Es decir, si nosotros vemos, toda la institucionalidad funciona para Noboa, ¿no? Ayer se descabezó al presidente del Tribunal Contencioso Electoral y se puso a un vicepresidente que de una u otra manera ha demostrado ciertas acciones que benefician a Noboa. La persecución a la vicepresidenta no podría hacerse sin la fiscal general. Es decir, la institucionalidad funciona para Noboa y eso también es una ventaja, ¿no? Entonces creo que hay una estrategia por ahí también interesante. El Partido Social Cristiano, digamos, debería
refundar todos sus conceptos, debería replantearse, etcétera, ¿no? Pero más que mensajes, creo que es como de estrategia y de entendimiento del electorado. Algo pequeñito, porque entiendo que estamos con el tiempo. ¿Cómo le ves tú el tema de las redes sociales? A propósito de que Noboa las utiliza muy bien, ya que culminamos un poco hablando de Noboa y de cómo se sirve del Estado, porque desde mi punto de vista, el poder económico que tiene y ahora el que tenga también el poder político también lo ha beneficiado personalmente desde mi punto de vista. ¿Cómo le ves el tema de las redes sociales? Digamos, para mí las redes sociales son importantes, pero no son un fin en sí mismo, porque además uno cree que es todo un fin, ¿no es cierto? El Ecuador es distinto, esto no es Estados Unidos, no es Europa, pero finalmente. El fenómeno TikTok. El fenómeno TikTok es importante, pero el fenómeno TikTok de una u otra manera te plantea una oferta de consumo de información que la gente no es que va a consumir porque es TikTok, digamos, ¿no? Es decir, si la gente está harta de la política, yo no te voy a consumir política, así me presentes en TikTok, ¿no? Es decir, un político bailando sigue siendo un político bailando, ¿no? Entonces, ahí hay un mito gigantesco sobre las redes sociales. Creo que hay que mucho desmitificar, digamos, ese ámbito de las redes sociales. Creo que el fenómeno Noboa, si bien tiene en ese canal, digamos, una importante presencia, creo que tiene otras ventajas finalmente en ese sentido, una ventaja estética. Hablábamos fuera de micrófonos, por ejemplo, de la relación Noboa-Balbonesi, por ejemplo, ¿no? Esta idealización del matrimonio perfecto, ¿no? De quizás un poco nuestra clase media aspiracional busca finalmente hacer y a seguir, digamos, aquellas imágenes, la estética es supremamente importante en este juego. Entonces, creo que no todo es redes sociales, creo que es importante, pero finalmente no es un fin en sí mismo, ¿no? Bueno, Pedro, yo creo que hemos dado datos interesantísimos y por supuesto siempre nos quedamos con ganas de más. Quiero agradecerte mucho por habernos acompañado aquí en la cabina de Tostando Granizo y por habernos dado estas ideas. Quiero también comprometerte a que más avanzada, yo creo que la carrera electoral, nos vuelvas a acompañar y poder revisar algunas de estas ideas, algunas de las predicciones que estamos haciendo ahora e ir contrastando con esa dinámica y esa realidad de coyuntura que es la que vivimos en el Ecuador. Agradecerte. Muchísimas gracias, soy Ana Changuín. Y Anabel Guerrero, muchas gracias, Pedro también. Acompáñennos en Tostando Granizo. Chao, chao.